Hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio, hermanos, cantando un cántico. Buscamos en nuestro himnario, por favor, la página 162. Página 162. Dime la historia de Cristo. Página 162. 162. Página 162, hermanos. Cantamos juntos, por favor. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Vi como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder lo venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado, Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esta historia tan tierna, miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Buenas tardes, hermanos, otra vez. Buenas tardes a todos y sean bienvenidos. Hoy ya estamos en el tercer día de seminario y vamos a abrir nuestros corazones y todo nuestro interés para escuchar atentamente la palabra. Damos la bienvenida al pastor Lucas, que hoy nos tiene también la palabra. Pero por favor, hermanos, vamos a poner en nuestros teléfonos en silencio, ¿vale? Y antes vamos a dar paso al coro de nuestra iglesia. Hermanos, gracias.
Uno, dos, uno, dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, todo está vivo, ¿no? Genial, sí. Ya hoy es el tercer día del seminario bíblico, entonces hoy también, antes de empezar, vamos a saludar mutuamente, por favor. Ya, buenas tardes. ¿Dónde está mi amor? Sí. Oh, y todavía no ha llegado mi amor, ¿no? Gracias por todo. Ya. Ay, el tiempo pasa volando. Por eso hoy es el viernes. Solamente nos falta 2 días para terminar el seminario, ¿sí o no? Sí, por favor. Por eso, dentro de nosotros alguien todavía no ha llegado el conocimiento de la salvación, por favor. Si escucha bien la palabra, puede llegar el conocimiento de la salvación conforme a la voluntad de nuestro Señor, por favor. Por eso, desde hoy, tienen que estar atentos a la palabra, por favor. Ya, por eso hoy también empezamos con la oración. Ya vamos a orar. Señor, ayúdanos por favor. Señor, sin ayuda de nuestro Señor, nosotros no podemos entender la voluntad de nuestro Señor que aparece en la Biblia. Nuestro Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso, desde el principio, nos ha explicado sobre la voluntad de nuestro Señor, que es la salvación. Por eso hoy también, por favor, ábrenos nuestro corazón hacia la palabra de nuestro Señor para ser salvo. Señor, sin sabiduría de nuestro Señor, nosotros no podemos aceptar la palabra del Señor. Por eso hoy también, cuando escuchamos la palabra, queremos pedir gran misericordia y la gran gracia de nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo, que nos ha salvo, hemos orado. Amén. Ya, busquemos en la Biblia Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos capítulo 10, versículo 1. ¿Lo encontramos? Sí. ¿En dónde? ¿En el antiguo o en nuevo? Nuevo, ¿eh? Sí, alguien buscando continuamente en el antiguo, ¿eh? Ya. Romanos capítulo 10, versículo 1. Ya, todos leamos juntos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Gracias por todo. Mira, desde el miércoles hemos empezado el seminario bíblico, pero ¿por qué nosotros preparamos un seminario bíblico? Por favor, a través del seminario bíblico podemos ver a Dios invisible, pero en la Biblia aparece la voluntad de nuestro Señor. Por eso en el primer día os he preguntado unas cosas. ¿Dónde está el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Jesucristo porque vino al mundo hace 2000 años. Porque el diablo trabaja ahora mismo, ¿no? Porque nuestro Señor nos ha dado la Biblia. Y también porque nos ha dado la iglesia. Por medio de la iglesia, para nosotros, ¿qué podemos aprender? Nosotros hemos escuchado muchos tipos de preguntas, pero la respuesta es uno, que es la salvación. Aquí versículo 1 también sale el propósito de la Biblia. La Biblia nos ha dado para ser salvo. Por medio de la Biblia podemos entender el conocimiento de la salvación. Por favor. Pero en el día de hoy, mucha gente se va a la iglesia con sus familias, desde cuando era pequeñito. Pero, ¿por qué se ha ido a la iglesia? Alguien va a intentar recibir la bendición fiscal de Dios con sus familias, ¿no? Pero no tenga equivocación.
la Biblia fue escrita. ¿Por qué? ¿Por qué? Para enseñarnos el conocimiento de la salvación, por favor. Por eso en el primer día hemos aprendido sobre unas equivocadas de las salvaciones, ¿no? En el día de hoy muchas personas están viviendo de una forma equivocada que pensando era salvo. Por eso no puede alcanzar el conocimiento de la salvación. Antes de tirar el pensamiento de sí mismo, no puede recibir el conocimiento de Dios para llenar la palabra del Señor y la voluntad de nuestro Señor en nuestro corazón. Primeramente, tiene que tirar el conocimiento de sí mismo. Por ejemplo, aquí hay un vaso. Aquí hay un vaso. Casi está lleno de agua en este vaso, ¿sí o no? Pero alguien quiere tomar coca, ¿no? Coca-Cola. En aquel momento, primero, para él, ¿qué tiene que hacer para tomar coca? Para beber coca. Muy fácil. Primeramente, después de tirar ese agua y luego echa coca para beber, ¿sí o no? Por favor. Para nosotros igualmente. Primeramente, para ser salvo, tiene que tirar el conocimiento de sí mismo y el pensamiento de sí mismo sobre Dios. En el día de hoy, muchas personas están viviendo de una forma equivocada, pensando que eran salvos. Por eso tenían problema en el día de hoy. Por favor, alrededor de nosotros hay muchas iglesias, desde la iglesia católica hasta la iglesia ortodoxa y también la iglesia evangélica. Entonces, todos los hombres que están en la iglesia pueden entrar en el reino de Dios. La Biblia dice no. Por eso, nuestro Señor dice, si no descuidamos una salvación tan grande, en aquel momento, nuestro Señor nos ha dado gran advertencia sobre el conocimiento de la salvación. Por favor. Como un ejemplo, para nosotros tenemos que echar nuestro pensamiento para llenar el pensamiento de Dios, para llenar el conocimiento de la salvación. Pero uno hasta ahora no puede tirar el pensamiento de sí mismo, ¿no? En aquel momento. Hay otra manera. ¿Cómo puede llenar el pensamiento de nuestro Dios en mi corazón? Hay segunda manera. ¿Cuál? Aquí hay un agua. En aquel momento, si alguien quiere beber coca, en aquel momento, antes de tirar, después de tomar coca y luego tiene que echar continuamente coca sobre el vaso. En aquel momento, después de salir muchas aguas que estaba en el vaso y puede llenar coca. ¿Qué significa esto? Alguien si no puede tirar el pensamiento de sí mismo sobre el conocimiento de la salvación, por favor, segunda manera, tiene que escuchar la palabra continuamente, tiene que echar la palabra de Dios en nuestro corazón continuamente, como un vaso que estaba lleno de agua. Por favor. Por eso en el primer día hemos aprendido sobre un conocimiento de la salvación equivocada de las personas. Segundo día, ayer también aprendemos sobre las pruebas de que Dios existe por medio del huerto de Edén, por medio del diluvio de Noé y también por medio de la historia del pueblo de Israel. Mira, en el día de hoy todo el mundo cree en Dios. Bien hecho. Se considera problema el hecho de no creer en Dios, pero el mayor problema es creer en Dios ciegamente, incondicionalmente. Todo el mundo cree en Dios conforme a sus horizontes, a su manera, a su aire. Por eso tenían problema, ¿no? Pero nuestro Dios desde el principio nos ha dado muchas pruebas para conocer a Él. Por eso, por medio de dos cosas, las pruebas y cumplimiento de la palabra, podemos conocer a Dios invisible, ¿no? Por eso ayer hemos visto
unas pruebas de que Dios existe por medio de la prueba de huerto de Edén y las pruebas de diluvio de Noé y las pruebas de la historia del pueblo de Israel. ¿Me entiende? Pero para nosotros, alguna persona hasta ahora tiene duda mucho. Mira, Dios ha elegido al pueblo de Israel como su testigo, pero el pueblo de Israel se ha destruido totalmente. Mira, si destruyó el pueblo de Israel, ¿quién puede testificar de Dios? Nadie, nadie. Por eso en la Biblia aparece la recuperación del pueblo de Israel, el retorno del pueblo de Israel de antemano, antes de destruir el pueblo de Israel. Mira, el pueblo de Israel se ha ido, el pueblo de Israel se ha convertido en un testigo de Dios, testigo de Jehová, ¿no? Pero el pueblo de Israel se ha destruido hace 2000 años en la época de Imperio Romano. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, desobediencia de la palabra de Dios. Segundo, adoración al ídolo. Finalmente, ellos rechazaron al Señor Jesucristo. El pueblo de Israel, por esas causas, fueron destruidos físicamente. Hace 12.000 años, en la época de Imperio Romano, ¿no? Pero, pensamos, el pueblo de Israel es testigo de Jehová. Entonces, si destruye el pueblo de Israel, ¿quién puede testificar de Dios viviente? Nadie. Por eso, el pueblo de Israel no puede destruir para siempre. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, continuamente el pueblo de Israel está vivo. En el Nuevo Testamento se llama el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, ¿sí o no? En este libro también aparece el pueblo de Israel. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, el pueblo de Israel continuo existe. Continuo existe. No puede destruir para siempre. Además, el libro de Romanos, capítulo 11, aparece también el destino del pueblo de Israel en el futuro. Por eso, el pueblo de Israel no puede destruir para siempre. ¿Por qué? Ellos tienen que testificar de Dios. Si no, ellos pudieron destruir para siempre. Mira, Dios dice, destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Mira, en la historia aparecieron muchos países, ¿no? Desde Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Mongolia, Romana, ¿sí? Muchos. Pero ellos todos fueron destruidos hasta ahora. Hasta ahora. Pero el pueblo de Israel no puede destruir como ellos. Como ellos. El mundo se ha destruido por el pecado. Pero el pueblo de Israel, por el pecado, puede recibir el castigo de Dios. Pero no puede destruir para siempre como ellos. Otra Biblia dice, en el cielo hay muchas estrellas. Entre nosotros, alguna persona puede contar las estrellas que están en el cielo. ¿Cuántos son estrellas en el cielo? ¿100? ¿200? ¿300? ¿Cuánto? No sé exactamente. En el cielo hay muchas estrellas y el sol y la luna. La Biblia dice, hasta que se queden las estrellas, el sol y la luna, el pueblo de Israel también existe para siempre. ¿Quién puede quitar, quién puede destruir una de las estrellas del cielo? ¿Quién puede quitar la luna y el sol que está en el cielo? Nadie, nadie. Entonces, hasta que se queden las estrellas,
el sol y la luna, el pueblo de Israel también existe para siempre. Esto es la promesa de Dios sobre el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel es el testigo de Jehová. Por eso, ellos, por su pecado, pueden recibir el castigo de Dios, pero no puede destruir para siempre. Por eso, por el castigo de Dios, hace 2000 años, en la época de los romanos imperios, ellos casi se ha destruido. Pero no destruye para siempre, ¿no? Por favor. Pero pensamos una cosa. Aquí unos huesos, ¿no? Hueso, ¿no? Huevo, eso, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero pensamos. Aquí hay un vaso que se ha caído. Aquí hay un vaso que se ha caído, pero este vaso se ha roto totalmente, ¿sí o no? Pero ¿se puede pegar y recuperar como antes? Normalmente no. Con video sí, ¿sí o no? Mira, porque hemos visto ese video para explicar sobre la recuperación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel hace 2000 años en la época de los romanos imperios. En aquel momento se ha destruido totalmente. Pero en la Biblia aparece la recuperación del pueblo de Israel. Sobre la recuperación del pueblo de Israel hace tantos años antes de destruir el pueblo de Israel. Mira, el pueblo de Israel para recuperarse es más complicado y difícil más que estos. ¿Por qué? Un vaso, si se destruye, no puede recuperarse. El pueblo de Israel casi es imposible para recuperarse. ¿Por qué? Hace 2000 años se ha destruido. Mira, el pueblo de Israel, por la desobediencia, rechazo al Señor Jesucristo, se ha destruido físicamente. Pero en la Biblia, antes de destruir el pueblo de Israel, se ha manifestado de antemano la recuperación del pueblo de Israel. ¿Es posible? Por eso la Biblia se llama el libro Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo 3, nuestro Dios le preguntó al profeta Ezequiel, mi siervo, vivan estos huesos, vivan estos huesos. Para los pensamientos del hombre es imposible, porque para Dios todo es posible. ¿Sí o no? Mira, el pueblo de Israel se ha destruido hace 2000 años, pero en la Biblia se ha manifestado la recuperación del pueblo de Israel antes de destruir el pueblo de Israel. Pero eres un Dios verdadero, entonces, según su promesa, el pueblo de Israel tiene que recuperar de nuevo. Si no, él no puede ser un Dios verdadero. Pero pensamos una cosa, para recuperarte un pueblo se necesitan 3 elementos: soberanía, territorio y pueblo. Para recuperarse un pueblo, para construirse una nación y un país. ¿Sí? Ahora mismo hay una guerra entre palestinas y Israel, ¿sí o no? Entonces, los palestinos es un
país o no? ¿Sí lo sabe? Palestinos. ¿Los palestinos es un país o no? No, no es país, solamente es un pueblo. ¿Por qué? Ellos no tenían soberanía. Hasta ahora, continuamente. Por ejemplo, en España hay unos lugares que se quieren independizar. Se llama País Vasco y Cataluña. ¿Cataluña es un país o no? No, no tiene dinero. Coche, casa, ¿no? Pueblo, territorio. Tiene todo, ¿sí o no? ¿Por qué no? Soberanía. Sin soberanía no puede formarse una nación. Palestinos igualmente. Palestinos. Esta palabra, ¿de dónde viene? De filisteos en la Biblia. ¿Sí lo sabe? Filisteo, palestinos. Sus nombres se parecen mucho, ¿sí o no? Palestinos se refieren a los filisteos en la Biblia. No es importante. Pero el pueblo de Israel hace 2000 años se ha destruido físicamente. Como casi es un hombre que está muerto. Pero ellos algún día por su independencia han obtenido la soberanía. Aquí. Sí, David Ben-Gurion anuncia el pronunciamiento de declaración de la independencia del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Hace 75 años. Aquí, feliz 75 años de independencia Israel. La formación del Estado de Israel, ¿no? State of Israel is born. Mira, hace 75 años ellos han obtenido la soberanía por su independencia. Pero ahora mismo, en España, ¿no? Cataluña, País Vasco, ¿no? Ellos no tenían soberanía. Tienen dinero, coche, casa, tal, tienen todo, suficientemente, pero no tenían soberanía. Para formarse una nación, primeramente, se necesita la soberanía. Si no, no puede formarse una nación. Pero el pueblo de Israel, durante 2000 años, casi estaba muerto. Pero en un día, por su independencia, han obtenido la soberanía. Después de anunciar su independencia, el siguiente día, en ONU les ha aceptado como una nación. Como una nación. En ONU. Increíble. Pero en la Biblia aparece sobre la recuperación del pueblo de Israel antes de destruir el pueblo de Israel. Esa Biblia fue escrita hace 600 años antes de destruir el pueblo de Israel, en la época del profeta Isaías. Él dice, concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Mira, antes de destruir, hace 600 años, en la Biblia está escrito sobre la recuperación del pueblo de Israel de antemano. Y luego, según la Biblia, en el día de hoy, el pueblo de Israel se ha formado una nación, como hoy. Pero solo con el territorio no puede formarse una nación. Pero aún les hacía falta un territorio y pueblo. ¿Sí o no? En aquel momento.
ellos, después de anunciar su independencia, desde el día siguiente, empezaron la guerra contra los árabes. Hasta hoy, continuamente. Mira, aquí, 14 de mayo 1948. 14 de mayo. Después de anunciar su independencia, desde el siguiente día empezó la guerra contra los árabes. Pero tuvo mala suerte que, por medio de la guerra, se aumentó continuamente su territorio. En el principio, ellos tenían territorio pequeñito. Mira, aquí, en el principio, los israelitas, la tierra pequeñita, como así, amarillo color, todos son de palestinos, todo. Pero por medio de la guerra continua, se ha cambiado totalmente sus situaciones. Primero, los árabes atacaron a Israel por la independencia del pueblo de Israel. Pero tuvo mala suerte que, por medio de la guerra, se aumentó continuamente su territorio. Mira, finalmente, totalmente. En el principio, la tierra de Israel pequeñito aquí, punto amarillo. Pero ahora mismo se ha cambiado totalmente. Mira, allí, amarillo, ahora, todo amarillo. No hay palestinos. Increíble. ¿Es posible? Además, ahora mismo hay una guerra entre palestinos y Israel, ¿sí o no? Pero zona de palestinos, ¿cómo se llama? Zona Gaza, ¿sí o no? Gaza. ¿En dónde aparece? ¿En la Biblia? ¿Sí lo sabe? Josué capítulo 14. Josué capítulo 13. Josué capítulo 13. Versículo 3. Ya, ¿lo encontramos? Josué capítulo 13, versículo 3. Desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se consideran de los cananeos. Ya leemos juntos. De los 5 principales de los filisteos, el Gaseo, sí. Mira, en medio pone de los 5 príncipes de los filisteos. Primero, ¿cuál es? El Gaseo. Si ve en versión inglés, Gaza. Gaseo. Ahora mismo el pueblo los palestinos viven en zona de Gaza. Zona Gaza, ¿sí o no? Aquí. Aquí. Mira, originalmente los palestinos viven en esta tierra, pero originalmente los palestinos es originalmente un pueblo maritimeo,
marítimo. Sí, perdón. Marítimo. Un pueblo marítimo. Por eso, originalmente, ellos no tenían sus territorios. Pero continuamente atacaron a la tierra de Canaán y luego se quedaron en esta tierra antes de entregar el pueblo de Israel. ¿Me entiende? Por eso hasta ahora vive en esa zona. Los filisteos, de los 5 principales de los filisteos palestinos. ¿Me entiende? Hasta ahora. Por eso si ve la Biblia, puede entender todas las cosas. También puede entender el fin de sus vidas, el fin de sus destinos también. ¿Cómo terminará la guerra? Si ve la Biblia, lo entiende fácilmente. Increíble. Pero el pueblo de Israel han obtenido mucha tierra por la guerra. Bien hecho, ¿no? Pero esa tierra era un desierto totalmente. No puede cosechar ni producir los frutos. Pero nuestro Dios dice, hay que sembrar esa tierra y cosechará el fruto. Hará sembras. A través de eso hará saber la existencia de Dios. Para los extranjeros, después de ver el estado del pueblo de Israel, no entiende sobre el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, después de entregar en esa tierra, continuamente trabajando y produciendo muchos frutos. Por medio de esa obra, para los extranjeros, sabe bien sobre la existencia de Dios y el ser de Dios. La Biblia dice, la tierra asolada se convierte en fértil. La tierra asolada se convierte en como el huerto de Edén. Mira, llevarás vuestro fruto, a vosotros me volveréis, seréis labrados y sembrados. La tierra antigua y ahora. La tierra antigua y ahora. Mira, edificará las ruinas, sabréis que yo soy Jehová. Edificarás las ruinas. En esa tierra era desierto totalmente. Edificará las ruinas conforme a la palabra de Dios. El pueblo de Israel trabajando. Y luego en el día de hoy se convirtió en fértil. Como el huerto de Edén. Por eso, para los extranjeros, después de ver la obra de los israelitas, sabe bien la existencia de Dios verdadera. Antiguo, nuevo. Antiguo, nuevo. Antiguo, nuevo. Pero ellos han obtenido la soberanía por su independencia. Y también por medio de la guerra se han aumentado continuamente su territorio. Bien hecho. Pero pensamos, para anunciar su independencia, para preparar la guerra contra sus enemigos, se necesita muchas personas. ¿Sí o no? Pero, ¿de dónde vienen estas personas? Por eso la Biblia dice, Dios empezó a reunir de nuevo a esas personas de los 4 vientos. Mira, historia de los judíos argentinos, historia de judíos en Chile, en Colombia, en México, en España. Mira, el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, hicieron una promesa con Dios. En aquel momento, ¿cuál es el último castigo de Dios? Dios dije, si vosotros no obedecéis, comeréis a vuestros hijos y hijas, ¿sí o no? Y también, finalmente, os esparciré por todo el mundo. Os esparciré por todo el mundo. Según la palabra de Dios, en la época de romanos imperial, el pueblo de Israel fueron esparcidos por todo el mundo. Todo el mundo.
Pero en el día de hoy, para formarte una nación, se necesita un pueblo. Entonces, ellos, para formarte una nación, deben regresar a su territorio. Pero con su voluntad no puede regresar. Por eso, Dios empezó a reunir de nuevo a esas personas para regresar a su territorio. Todo. Personalmente, cuando estaba en Argentina, yo he visto un sinagoga de los judíos. Ellos siempre se reúnen en el sábado para aprender la Biblia. En sinagoga continuamente aprende la Biblia. En sinagoga, ¿sí?, los enseña el conocimiento de la Biblia a todos los judíos. Pero en el día de hoy, todos los judíos que fueron esparcidos por todo el mundo se han vuelto a su territorio. En Europa también. En Andalucía también, ¿no? ¿Dónde está el capital antiguo de España? Toledo, ¿sí o no? En Toledo hay muchas tumbas de judíos, ¿sí o no? Los españoles lo saben todo. En Rumania, personalmente fui a Rumania unas veces. En aquel momento yo he visto tumbas de sepulcro de los judíos. Pero en el día de hoy, sus descendientes llevaron todo, hasta los huesos de sus padres. Todo lleva. Mira, si sabe geopolíticamente dónde está el centro del mundo, geopolíticamente, Israel. El pueblo de Israel, la tierra de Israel, es el centro del mundo a los ojos de Dios. Desde el punto de vista de Dios, la tierra de Israel es el centro del mundo. Por favor. Por eso, los ojos de Dios siempre se han puesto sobre el pueblo de Israel. Normalmente para los ojos de los padres, siempre se ha puesto sobre sus hijos. Siempre, ¿sí o no? Sí, igualmente. Para los ojos de Dios siempre se ha puesto sobre el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento hasta el fin del mundo. Mira, por eso su hijo, el pueblo de Israel, la Biblia dice, el pueblo de Israel es testigo de Jehová y su primogenitura. La Biblia dice. La Biblia dice. Por eso los ojos de Dios siempre ha puesto sobre el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel se han puesto en el medio del mundo. Medio del mundo. Entonces, en el medio del mundo, en el centro del mundo, Oriente y Occidente son países con más libertad. Por eso, los judíos que están en Oriente pueden volver a su territorio con sus libertad. Occidente igualmente. Por eso la Biblia dice, del oriente traje tu generación, del occidente te recogeré. Pero norte y sur son países que están en enemistad contra Israel, como Rusia. Y al sur, África. Por eso Rusia siempre va a intentar captar a los judíos. Por eso nuestro Dios dice, ¡da acá! ¿Qué significa? Al sur igualmente, no te detengas. Sí, comunista, sí. Al sur, los compañeros de Rusia. Mira, pero ¿quién es nuestro Dios? Él es omnipotente y todopoderoso. Él no es omnipotente y todopoderoso. Él no puede ser un Dios verdadero. No tiene un requisito para ser un Dios verdadero. Por eso, todos los judíos que están en otros países deben regresarse a su territorio conforme el mandato de su Dios. Mira,
los judíos de Egipto, Etiopía, regresan a Israel. Aquí. ¿Quién son los judíos de Etiopía? Mira, los etiopios tienen la cara más morena, pero todos son judíos. Judíos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? En la Biblia aparece una mujer, se llama Reina Shiva. Ella, después de escuchar un rumor de rey Salomón, iba a Israel para verle. Y en aquel momento, después de terminar todo, cuando se vuelve a su territorio, él ha recibido un regalo de rey Salomón. Se llama bebé. Antes de entrar en la tierra de Israel, soltera. Pero cuando salió de la tierra de Israel, un regalo de rey Salomón. Por eso, todos egipcios son de judíos. Ahora mismo. Pero, para formarte una nación, se necesitan un pueblo. Mucha gente para preparar la guerra, para anunciar su independencia y también por su trabajo. Aquí. Los judíos de Francia se sienten cada vez más amenazados, ¿no? Todos los judíos que están en otros países, en el día de hoy se han vuelto a su territorio, ¿no? Pero por ahora mismo, hay una guerra entre palestinos y Israel. Por eso, hasta ahora, todo el mundo critica a los judíos, a los israelitas. Mira, ellos no tienen misericordia, ¿no? Paciencia. Por eso le mato a los palestinos. Todo el mundo criticaron a los israelitas, ¿sí o no? Todo el mundo le odia a los judíos. En el día de hoy, desde hace tantos años, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, continuamente los israelitas han seguido siendo perseguidos. Se llama antisemitismo. A veces escucha de esa palabra, antisemitismo, ¿sí o no? ¿Lo sabe? Antisemitismo. Anti, ¿qué significa? Contra. Semitismo. Semitismo significa costumbre semíticas. Costumbres semíticas. Semíticas, ¿qué es? Uno de los 3 hijos de Noé era Sem. Génesis capítulo 10. ¿Me entiende? Sem. Miramos, ¿no? Sem. Génesis capítulo 10. Génesis capítulo. Versículo 21. Génesis capítulo 10, versículo 21. Ya. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Aquí, sí. Sem, sí lo conoce, ¿no? Uno de los 3 hijos de Noé. Noé, ¿no? Sí, su hijo se llama Sem. Sem también, sí, tuvieron unos hijos. Uno de los hijos de Sem se llama, versículo 22, Arfaxad. Arfaxad era el antepasado de Israel. Pero
¿Quién era el padre de Arphaxad? Sem. ¿Me entiende? Por eso, antisemitismo significa ¿qué? Anti, contra, semitística. Costumbre semíticas. Costumbre de semíticas. ¿Me entiende? Sí. Por ejemplo, costumbre de los israelitas. Entonces, contra costumbre de Israel. Antisemitismo. ¿Me entiende? Por eso, los israelitas, a lo largo de su historia, han seguido siendo perseguidos. Hasta ahora, el antisemitismo continuo, propagándose hasta ahora. Todo el mundo le odia a los israelitas. Por eso los judíos que están en Francia en el día de hoy, también hace unos días, los musulmanes atacaron a los judíos que estaban en París hace unos días. Por eso los judíos que están en otros países no pueden vivir largamente y para siempre por el antisemitismo. Por eso los judíos que están en otros países ya deben regresar a su territorio por el antisemitismo. En Francia igualmente. En Francia había muchos judíos, pero últimamente por muchos terror ellos no pueden vivir largamente. Por eso ellos pueden regresar a su territorio sin nada que ver con su fuerza de voluntad. Y también llegan a Israel centenares de inmigrantes judíos de todo el mundo. Israel facilita el torno de judíos de la India, una de las 10 tribus perdidas en India. En China también hay judíos. Sí, ahora mismo todavía no ha terminado una guerra entre Ucrania y Rusia, ¿sí o no? Y también en Rusia, en Ucrania, hay un montón de judíos. Pero por medio de la guerra, los judíos que están en Ucrania y en Rusia se han vuelto a su territorio. Por la guerra. Ellos, personalmente, no quieren regresar a su territorio. ¿Por qué? Cuando estaba en Ucrania y en Rusia, puede vivir largamente y tranquilamente con sus dinero, con sus bienes. Pero por la guerra, ya. Mira, porque miles de judíos han huido de Rusia desde que comenzó la guerra en Ucrania. Y también por la guerra ahora mismo en Israel, ¿sí? En la tierra de Israel, ¿sí o no? Palestinos y Israel, ¿sí o no? En aquel momento, los reservistas, después de terminar su mili y sus ejércitos, pueden vivir tranquilamente en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra, en Asia también. Pero por la guerra, ellos también deben regresar a su territorio. Casi 370,000 reservistas de la guerra. Aquí, reservistas israelíes dejan todo y regresan a casa. 370,000 reservistas. Ellos deben terminar obligatoriamente su mili y ahora mismo, por la guerra, se han vuelto a su territorio. Entonces, fiscalmente y sin
sin voluntad de sí mismo, se han vuelto a su territorio. La Biblia dice, el pueblo de Israel debe regresar 100% sin dejar allí a ninguno de ellos, hasta pequeñito. Ellos deben regresar a su territorio. Por la guerra, ¿no? Para reservistas, no hay otras opciones. Pero uno, si no produce una guerra entre Rusia y Ucrania, entonces para los judíos que viven en Rusia y en Ucrania, puede vivir tranquilamente con sus familias, con sus amados. Sí. Pero por la guerra, sin falta, deben regresar a su territorio. No hay otra opción, ¿sí o no? ¿Cómo? Mira, aquí hemos visto un paloma. Pero aquí, ¿quién son estos que vuelvan como nubes y como palomas a sus ventanas? El profeta Isaías ha visto como un pueblo de Israel se han vuelto a su territorio como una paloma. Paloma. Pero cuando se vuelve a su territorio, no con las manos vacías, sino con todas las riquezas del mundo. Porque se hayan vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones. Mira. Además, en la tierra de Israel no había petróleo ni gas. Por eso, por medio de la guerra, con 4 veces, porque ellos se terminó la guerra rápidamente, en aquel momento los árabes dicen, Israel, vosotros no tenéis petróleo ni gas, ¿sí o no? Sí, para nosotros no tenemos. Entonces, si no termina la guerra ahora mismo, para nosotros no podemos darte petróleo ni gas. ¿Qué quiere hacer? Sí, vale, ya terminamos la guerra. Pero en el día de hoy, después de terminar la guerra, en la tierra de Israel, produce muchos petróleos y gas. Por eso, por medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, entonces en la tierra europea se necesitan muchos petróleos y gas. En aquel momento, todo lo ha traído de Israel. Israel. Increíble. Antes no había ni gota de petróleo ni gas, pero últimamente produciéndose petróleo y gas. Y también, Él te da el poder para hacer las riquezas. Dios les ha dado el poder de ganar las riquezas del mundo. Mira, ExxonMobil, Pepe es de Inglaterra, ¿sí o no? Sí. ExxonMobil, Standard, todos son de los judíos. ¿No? Coca también, Coca-Cola, ¿no? Google, Microsoft, todos son de los judíos. Alguien dice, a mí no me gusta Coca-Cola, sino Pepsi, por judíos. Pepsi también es de judíos. Por favor. La Biblia dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí. Mira. Bandera de Estados Unidos, ¿sí o no? Y aquí, bandera de Rusia, en aquel momento. Detrás de esa bandera, ¿quién hay? Judíos. ¿Quién controla Estados Unidos?
¿Quién controla Rusia? Judíos. Judíos. Detrás de toda la guerra del mundo hay uno. Se llama judío. Judío. Mira, sobre el todopoderoso lobby judío. Lobby, que es control con dinero a los presidentes de Estados Unidos. Aquí. El control del Congreso de los diplomados y el Senado de los Estados Unidos en manos de los judíos. Judíos. Mira. Microsoft, Google, Facebook, WhatsApp, ¿no? Todo son de los judíos. Aquí también. Si sabe, aquí un hombre. Karl Marx, él lo ha hecho la teoría de materialismo. Por su teoría, los estados soviéticos se convirtió en comunista. Karl Marx, su teoría. Charles Darwin, la teoría de evolucionismo. ¿Sí o no? Sí. Einstein, también eres judío. Y Freud, un psicólogo. Él dice, el hombre por el deseo del sexo tiene codicia. Es su teoría. Mira, Darwin, la teoría de evolucionismo. Nietzsche, la teología de la muerte de Dios. Y Karl Marx, materialismo y capitalismo. Ellos todos son de los judíos. Ellos, ¿por qué lo han hecho esa teoría? Ellos se consideran a los gentiles como tontos por medio de esta teoría. Pero ellos eran un pueblo de Dios escogido por Dios. Los judíos tienen gran poder. Tienen gran poder. El pueblo de Israel hace 2000 años se ha destruido físicamente. Pero en el día de hoy, conforme a la palabra de Dios, se ha formado una nación grande. ¿Es posible?
Mira, conforme a la palabra de nuestro Señor, el pueblo de Israel se ha vuelto a su territorio y se ha formado una nación. ¿Cómo puede explicarnos este fenómeno? ¿Quién puede explicarnos esta situación? Hace 2000 años se ha destruido como un polvo en la tierra, pero conforme al mandato de nuestro Señor, en el día de hoy se ha formado una nación. ¿Cómo puede explicarnos? Solamente con la Biblia puede explicarnos este fenómeno. Es increíble, ¿no? En la época de nuestro Señor, después de ver a los israelitas, la Biblia dice, nuestro Señor tuvo compasión de ellos. Para nosotros igualmente, ahora mismo el pueblo de Israel todavía no ha terminado la guerra entre Israel y los palestinos. Después de ver la guerra, para nosotros no tenemos que odiar a los israelitas, sino tenemos que tener compasión de ellos como nuestro Señor. En aquel momento nuestro Señor dijo, ellos viven como las ovejas sin pastor. El pueblo de Israel físicamente se han vuelto a su territorio, bien hecho, pero espiritualmente hasta ahora echándose al Señor Jesucristo continuamente. Ellos no entienden sobre el conocimiento de Cristo. Sobre el conocimiento de Cristo. Por eso Ezequiel capítulo 37 versículo 2 pone, hijitos, esos huesos están vivos. Ellos tienen vida, pero no hay respiración. Espiritualmente no entiende sobre el conocimiento de Cristo. Físicamente, según el mandato de Dios, se han vuelto a su territorio y también se ha formado una nación. Pero espiritualmente, hasta ahora, continuamente echándose al Señor Jesucristo. El pueblo de Israel físicamente se ha formado una nación, ¿no? Pero para nosotros, ¿qué tenemos que ver con el pueblo de Israel? La recuperación del pueblo de Israel, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No? Mira, el pueblo de Israel, mi país, pero la vida del pueblo de Israel, ¿qué tiene que ver conmigo? En aquel momento, uno de los 12 discípulos de Cristo le ha preguntado al Señor Jesucristo, Señor, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mira, habrá de tu venida y del fin del siglo, ¿no? En aquel momento, nuestro Señor habló de la parábola de la higuera. Parábola de la higuera. En Israel, en la tierra de Israel, hay muchos árboles simbolizados del pueblo de Israel. Uno de ellas es higuera. Higuera. Por eso para los israelitas, después de escuchar la palabra de Cristo, lo entiende todo. Higuera. Se refieren a los israelitas, como a nosotros, ¿no? Sí. En aquel momento, nuestro Señor dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Todo el mundo lo entiende, ¿no? Según estaciones, ¿no? Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué significa esto? Mira aquí. Brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Se refieren a la recuperación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel hace 75 años se ha formado una nación. Entonces, el pueblo de Israel desde hace 75 años hasta hoy, el pueblo de Israel está en verano.
como verano, ¿me entiende? Pero cuando llegue el otoño, todos los obreros y agricultores cosechan sus frutas, ¿sí o no? Igual. ¿Qué significa esto? Jesucristo, ¿cuándo vendrá en el aire? En el otoño. El pueblo de Israel, desde hace 75 años se ha formado una nación, ¿me entiende? Por eso, desde hace 75 años hasta hoy, el pueblo de Israel estacionalmente está en el verano. Verano. Y luego, Cristo vendrá en el otoño para cosechar sus frutas. Y fin. Entonces, ¿qué significa esto? Para nosotros, ahora estacionalmente, estamos entre verano y otoño. Estacionalmente. Por eso, Él vendrá una vez más en el aire para cosechar a sus frutos, a los salvos. En aquel momento, para los salvos, el mundo, el fin es. No hay salvos en la tierra. Por eso la Biblia dice, no pasará esta generación. Esta generación se refiere a la persona que ha visto la recuperación del pueblo de Israel. Usted ahora mismo lo ha visto, la recuperación del pueblo de Israel, ¿sí o no? Por eso antes de morir usted, Cristo vendrá en el aire. Mira, Cristo vendrá una vez más en el aire para cosechar sus frutos en el otoño. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La parábola de la higuera nos hace saber el tiempo de la segunda venida de Jesús. ¿Con qué es comparada la higuera? Dijo también esta parábola. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. La higuera se refiere a Israel, donde Jesús buscó fruto durante 3 años. A través de la parábola de la higuera, Él nos hace conocer la destrucción de Israel y su independencia, y el tiempo de la segunda venida de Jesús. Pero, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Según la profecía corta la higuera, Israel fue destruido por Roma en el año 70 después de Cristo. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Desde ese momento, Israel vagó por el mundo durante unos 1900 años. Y según la profecía de que la higuera reviviría, Israel recuperó su independencia. El 14 de mayo de 1948, el primer ministro Ben Gurión proclamó la independencia de Israel. La independencia de Israel fue un destello que proclamaba nuevamente la venida de Cristo a la tierra. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Según la profecía de la higuera, Cristo en su segunda venida predicó el evangelio del reino
desde 1948, cuando Israel proclamó su independencia. Reciba a Cristo en su segunda venida y obtenga la salvación. Cristo debe venir una vez más en el aire para cosechar a sus frutos. Ya termina. Pero para los hombres que no se salvan, no es fin. Y luego aparecerá un hombre, se llama Anticristo. Y luego continuamente al infierno. No es fin. Mira, por ejemplo, miramos en la Biblia a Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Ya, leamos juntos. He aquí viene días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes del mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Mira, no es el tipo de hambre. Aquí. Mira, Cristo viene en el aire en aquel momento. Solo los salvos pueden entregar en el aire con Él. Solo los salvos. Los hombres que creen en Dios no. Solo los salvos. Por favor, ¿usted es un salvo? Yo personalmente no te preguntaré, tú eres salvo. Tú eres un hombre bueno. Sino, preguntaré a usted, ¿usted es un salvo o no? Si no recibe la salvación en aquel momento, vendrá un hombre, se llama Anticristo. Anticristo. Y luego todo el mundo debe obedecer a la palabra de Él. No hay otras opciones. Y luego finalmente al infierno. Con la palabra pueden recibir la salvación, pero en aquel momento, después de terminar el rapto de Cristo, nadie puede recibir la salvación con la palabra de Cristo. ¿Por qué? En el mundo no hay salvos, ni un cristiano verdadero que se predica el conocimiento de la salvación a ti. Por eso no hay operación de la salvación más. Por favor. Porque la recuperación del pueblo de Israel es muy importante para mí. La recuperación del pueblo de Israel, ¿qué tiene que ver con nosotros? Por favor, por medio de la recuperación del pueblo de Israel, podemos saber bien la señal del fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Nosotros ahora estamos entre verano y otoño. Pero Cristo un poco después vendrá en el aire para cosechar a sus frutos en la estación de otoño. Ahora mismo nosotros hemos visto las señales del otoño y las señales del fin del mundo. En aquel momento, ¿qué tiene que hacer? Si viene ahora mismo a la iglesia continuamente, ¿puede ser un salvo? ¿Quién lo ha dicho? No.
Por favor, cada uno tiene que recibir la salvación. Si no, no puede entregar el reino de Dios. Por favor. Para los hombres que conocen a los israelitas, pueden saber bien cuándo será el fin del mundo. Pero para los hombres que no tienen conocimiento de Israel, ¿cómo puede saber bien la señal del fin del mundo? Como nuestros abuelos y abuelas, ¿no? Mi madre tiene mucha edad, entonces ella no se ha graduado en la escuela bien. Por eso ella no tiene conocimiento de Israel. En aquel momento, nuestros abuelos, abuelas, ¿cómo puede saber bien la señal del fin del mundo? En aquel momento, nuestro Señor habló de la señal del fin del mundo por medio de otras señales. En aquel momento, Él habló de falsos profetas, falsos maestros. Aquí, por medio de este versículo podemos saber bien las características de los falsos. Ellos engañarán a muchos, harán grandes señales prodigios. Vienen a vosotros con vestido de ovejas. Mira, engañarán a muchos por medio de sus doctrinas. Doctrinas. Mira, en el día de hoy, en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, además, en la iglesia de Testigos de Jehová, son morales, son apacibles, ¿sí o no? Pero por medio de su doctrina errónea, son falsos y herejías. Pero nadie puede discernir la doctrina de ellos. Entre nosotros sí hay personas que entienden la doctrina de la iglesia evangélica y la doctrina de la iglesia de Testigos de Jehová y la doctrina de católica. Todo el mundo, mira, la iglesia católica también tiene una forma de la iglesia. También la iglesia de Testigos de Jehová es muy bueno. Por favor, entre nosotros sí hay una persona que tiene un discernimiento sobre la doctrina falsa y herejía. Por favor, engañarán a muchos y además harán grandes señales prodigios. Mira, en el día de hoy, en la iglesia tiene mucho interés, todo el mundo. ¿Por qué? Para ver los milagros y prodigios que sucediéndose en la iglesia. Pero en el primer día yo he explicado sobre una salvación equivocada de las personas. En el día de hoy, todo el mundo tiene interés en las señales y prodigios que sucediéndose en la iglesia. Por favor, el diablo también puede hacer unos milagros. Y también los hechiceros de Egipto también hicieron con sus encantamientos lo mismo. Por favor, los milagros no tienen que ver con la salvación. Y también viene a vosotros con vestido de ovejas. Satanás, el diablo, no aparece como Satanás, sino como ángel de luz. ¿Sí o no? Satanás aparece como Satanás. Yo soy Satanás. ¿Cómo así? Todo el mundo, tengo miedo. ¿Cómo así? No. Satanás dice, yo soy ángel. Pero todo el mundo no tiene discernimiento. Por eso tenía problemas. Por favor. Por favor. Y en aquel momento, nuestro Señor nos habla otras señales más, ¿no? En aquel momento, nuestro Señor dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Ahora mismo, por nuestro ojo, podemos ver la guerra entre Rusia y Ucrania, en Israel y palestinos. En la historia, a lo largo de la historia, no hay tiempo sin guerra. Sin guerra. Continuamente procurándose la guerra. Por favor. Habrá pestes. Hace un año y pico siempre estaba en COVID. ¿Sí o no? COVID. Hambre. ¿Sí o no? Terremotos. Continuamente. Mira, terremotos. En Turquía. Terremotos.
terremoto en Turquía. No es un peluquería, peluquera, peluquería, 아니, 갑자기 뭐 한국말 영화 뭐지? película. Perdón. 네. Es real. Mira, hace 2 meses en Marruecos se aumenta continuamente el territorio. Aquí, ¿no? Sismo en Marruecos. Más de 1000 muertos. Continuamente. En nuestro siglo se aumenta mucho terremoto y gran terremoto también. Terremoto. Mira, la Biblia dice, temblarán los profundos fundamentos de la tierra. Temblarán los fundamentos de la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Quién lo ha hecho la tierra? ¿Quién puede tirar los fundamentos de la tierra? Por favor, alguien ahora mismo escapando unas cuevas en el monte, ¿sí o no? Pero por favor, si no recibe la salvación, será destruido sus cuevas también. ¿Por qué? Dios lo romperá. ¿Sí? Y también, Apocalipsis capítulo 6 pone, cuando llegue el fin del mundo, la tierra se mueve de allí a allí. Una isla se mueve en su lugar. Nosotros, ahora mismo, a 90 segundos de Apocalipsis, el reloj del juicio final nunca estuvo tan cerca de la medianoche. Solo 90 segundos. Y después de un minuto y media, el mundo será destruido. Ellos lo han hecho no con la fe, sino con la ciencia. Para los incrédulos, también con su ciencia lo ha hecho y lo sabe el tiempo del fin del mundo. Mira. Nosotros ahora estamos allí. Nosotros estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo, pero un poco después, cuando llegue el tiempo de otoño, Cristo vendrá en el aire. Se llama arrebatamiento y el rapto. Porque Él debería venir una vez más en el aire para cosechar a sus hijos, a los salvos, sus frutos. Usted, si no recibe la salvación, no puede convertirte en el hijo de Cristo. Ni tampoco en los frutos de Cristo. Cristo debería venir una vez más para cosechar sus frutos. Y el mundo, no hay operación de la salvación con la palabra de Dios. En aquel momento aparecerá un hombre, se llama Anticristo. Él trabaja en el mundo. Y para los hombres que no reciben la salvación, deben servirle a Él como su Dios. En aquel momento, toda persona debe recibir una marca de bestia en la mano derecha o en su frente obligatoriamente. Aquí abajo. Ya. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué significa esto? Un poco después,
sí, vendrá un hombre, se llama Anticristo. Él harán muchos milagros y prodigios. En aquel momento, mira, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, se salven, no, se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ellos, después de ver los milagros de Anticristo, deben servirle a él como su Dios. En aquel momento, el Anticristo dominará el mundo con su poder. En aquel momento, todos los hombres que no reciben la salvación deben recibir esa marca en la mano derecha o en su frente obligatoriamente. La Biblia dice, se les pusiere una marca en la mano derecha o en la frente. Y su número es 676. 666. Mira, este libro fue escrito hace 2000 años. Pero hace 2000 años tiene un portátil y ordenador. Pero ¿cómo lo sabe? 666. Un ordenador tiene un código de barra. Se llama sistema 666. Normalmente el ordenador no puede leer muchas letras. ¿No? Mira, por ejemplo, el ordenador no puede letra 3, 4, 5, 6, 7. No puede leer. Por eso para nosotros vamos a intentar cambiar sus letras por unas letras para leer él. Por eso, por ejemplo, en letra 6, escala binaria, entonces 2, 0. 2, 1, 1. Entonces, el ordenador, letra 6, ¿cómo se lee? ¿Cómo así? 1, 1, 0. Escala binaria. ¿Me entiende? El ordenador no puede leer como así, pero 1, 1, 0 como así, él puede leer A, letra 6 como así. Pero esta información no se ha manifestado en el día de hoy, sino hace 2000 años en la época de Cristo. ¿Es posible? El ordenador ha sido manifestado en el año 1950 años. El ordenador ha sido manifestado en el año 1950 años. 1950 años. Pero esto hace 2000 años. Hace solo 70 pico se ha manifestado el ordenador. ¿Sí o no? Pero hace 2000 años lo existe. ¿Cómo lo sabe? Increíble. Por eso el misterio. Por eso en la Biblia hay 1817 profecías. Pero casi 97% de profecías que aparecen en la Biblia se ha cumplido todo. 97% de profecías que aparecen en la Biblia se ha cumplido todo. Solo nos falta 3% de la profecía que aparece en la Biblia. Pero estas cosas dependen de después de segunda venida de Cristo. Normalmente, el contenido de la Biblia, casi 27% es profecía. El contenido de la Biblia, 27% del contenido de la Biblia es la profecía, todo. Pero en el día de hoy, todo se ha cumplido. Solo nos falta 3%.
el ordenador se ha manifestado solo hace 70 años pico. Pero esa palabra nos ha dado hace 2000 años. Nuestro Señor, utilizando bien portátil, computador, calculador. Es un misterio. ¿Cómo lo sabe? Finalmente, este número debe entregarlo en la mano derecha o en su frente para con los hombres que no reciben la salvación. Esa foto yo personalmente he tomado hace 20 años cuando estaba en Corea. 20 años. Yo personalmente he tomado este chip. Personalmente lo tengo ahora mismo en mi casa, ese chip. Hace 20 años. Pero hace 20 años en España lo utilizando. No, solo en Corea. Pero en el mundo hay 2 países solo produce este chip. En Corea y en Estados Unidos. En Corea lo ha hecho para los animales. En Estados Unidos para los hombres. Solo 2 países. Y luego se exporta hacia todo el mundo. Increíble. Un empleado se va de la empresa. ¿Quién es el dueño del chip? Una nueva ley que entrará en vigencia en el 2013, el presidente Obama aprobó la implantación de un chip obligatorio, que entrará en vigencia el próximo año. En España están empezando a usar un microchip instalado bajo la piel para pagar las cuentas de la rumba. Los españoles ahora salen de rumba sin preocupaciones. Un chip que es insertado debajo de la piel y en el brazo, a la entrada de las discotecas les permite convertirse en una tarjeta de débito humana. Al principio notas como si te tocan, pero no sientes ni que te está introduciendo nada ni nada. Al chip le son cargadas las bebidas y alimentos que la persona consume en el lugar. Este valor es descontado de las cuentas bancarias del portador, agilizando y facilitando las ventas y cobros en el lugar. Pero además, otro de los beneficios del popular chip es la seguridad. Según las autoridades españolas, los robos han disminuido notoriamente desde que los jóvenes optaron por utilizar este nuevo método para la rumba. Muy cómodo, porque entramos sin pagar, el chip se recarga de dinero, entonces yo consumo y me descuentan de mi cuenta el dinero. El chip solo es puesto en personas mayores de 25 años a las que se les pide un extracto bancario o un certificado de ingresos que permita verificar si son aptas para entrar al lugar y para pagar la cuenta. Mira, antes de empezar COVID, todo el mundo utilizando moneda y billetes, ¿sí o no? En España. A mí igualmente. Pero en aquel momento, en el caso de Corea, desde hace tantos años no utilizando moneda ni billete, sino solo con tarjeta. Pero en España, después de terminar, solo hace unos años y pico, ¿no? Todo el mundo utilizando tarjeta, ¿sí o no? Ahora mismo también para los jóvenes con su móvil, ¿sí o no? Pero puede perdérselo, ¿sí o no? Ese móvil, si se pierde, entonces, ¿cómo puede vivir? Por eso todo el mundo va a intentar meterlo en su cuerpo. Por eso el anticristo unificará el mundo. Y luego, ¿cómo dominará el mundo? Por chip. Si se mete este chip en el cuerpo del hombre, él fácilmente puede dominar el mundo. Por favor. La Biblia ya solo nos explica sobre nuestro futuro para los hombres que no reciben la salvación.
si no recibe la salvación, para todos los que se pierden, deben recibir esa marca en la mano derecha o en su frente obligatoriamente. Y luego, finalmente, ¿cómo sería su alma y su cuerpo? Al infierno. La Biblia dice, será atormentado con fuego y azufre después de recibirlo. Por favor. Solamente nuestro Señor ahora mismo nos ha dado una ocasión, una oportunidad para ser salvo con la palabra. Por favor, si no recibe la salvación, nadie puede escapar del juicio de Dios. Antes, personalmente, os he explicado nuestra posición. Nosotros ahora mismo estamos en la estación de verano y otoño. Ahora nosotros hemos visto la recuperación del pueblo de Israel. Por eso ahora mismo nosotros hemos visto la recuperación del pueblo de Israel. Entonces estamos estacionalmente entre verano y otoño. Y luego en el otoño nuestro Señor vendrá en el aire para cosechar sus frutos. Y el mundo no hay más salvos. No hay más salvos. En aquel momento, para los salvos, el mundo es el fin. Pero para los que no reciben la salvación, deben recibir la marca, esta marca en la mano derecha y en su frente, obligatoriamente. Y luego al infierno. ¿Qué quiere hacer? Por favor. Nuestro Señor no obliga a usted para entregar en el reino de Dios. Nuestro Señor no es gran dictador como Franco. Nuestro Señor te dio una oportunidad para elegir con su libre albedrío. Nuestro Señor te ha puesto dos caminos, el camino de la muerte y el camino de la vida. Entonces, por medio de su libre albedrío, tiene que elegir uno entre los dos. ¿A dónde quiere ir? Nuestro Señor no obliga a usted para entregar el reino de Dios. Ni tampoco al infierno. Según su elección, puede entregar en el cielo o en el infierno. ¿A dónde quiere entregar? Por favor. Para mí no. Para usted. Por eso es muy importante. Mañana, el resto del tiempo, aprendemos continuamente la Biblia. ¿Qué nos quiere decir? La Biblia nos explica sobre nuestro destino también. Entonces, nos falta solo 2 días, mañana y domingo, ¿no? Por eso, para los hombres que quieren entregar el reino de Dios por medio de su salvación, por favor, venga. Supongo que alguien verdaderamente le llama para beber, para fumar, para ir a la discoteca. Pero, por favor, para todos los hombres que quieren ser salvos, tienen que cortar la relación con él. Y luego orar y venga a la iglesia. ¿Ok? Ok. Ya terminamos con la oración. Señor, gracias por guiarnos ante la palabra de nuestro Señor. Señor, éramos insensatos. Por eso, sin sabiduría de nuestro Señor, nosotros no podemos discernir la voluntad de nuestro Señor. Entonces, hasta la muerte, continuamente tiene que estar junto con nosotros. Nos dará el conocimiento de la salvación continuamente, por favor. Después de regresar a la casa, queremos pedir gran misericordia de nuestro Señor. Señor, ayúdanos, por favor. Solamente queremos pedir la misericordia y la gran gracia de nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo, que nos ha salvo, hemos orado. Amén. Bueno, gracias a Dios y gracias a todos los hermanos. Gracias, Pastor Lucas, por la palabra.
A todos los hermanos que hoy han participado, muchas gracias también. Hermanos de Madrid nos han visitado también. Gracias por la visita. Mañana, hermanos, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, el seminario, ¿vale? Y nada más, hermanos. Hoy los caballeros han preparado también algo para compartir, ¿vale? Pasen por él a recibir. Hasta mañana, hermanos, y muchas gracias a todos.